La primera pregunta dice así: ¿qué impide que las víctimas de violencia en entornos laborales pongan denuncias? Lo primero que podemos decir con respecto a esa pregunta es que existen diferentes elementos en el escenario laboral que impiden que las personas coloquen denuncias. Debemos recordar que en el entorno laboral, por lo general, estamos, digamos, la gran regla es la de estar bajo relaciones de subordinación, es decir, siempre hay un superior. Y eso es uno de los elementos que va a determinar o que va a poder ser un obstáculo a la hora de colocar denuncias, sobre todo cuando las situaciones de acoso sexual en entornos laborales vienen por parte de aquellos que están en posiciones jerárquicas o de superioridad. Lo segundo, podríamos decir que tendrá que ver con el temor, ¿sí? Con el temor que produce a la represalia, a saber que en el marco de esta relación de subordinación, la persona que está en posición ventajosa va a poder generar una serie de medidas en contra de la persona que acaba de tramitar la denuncia. En tercer lugar, podríamos decir también que existe también un temor a la violación a la intimidad, es decir, a que eso que acaba de pasar sea conocido por parte de toda la organización y aquello que de cierta forma produce un poco de dolor y que hace parte de la intimidad sea manipulado y sea tocado por todos los miembros de la organización. La segunda pregunta que nos llega dice así: ¿qué pueden hacer los hombres y mujeres para prevenir ese tipo de violencias en los entornos laborales? Bueno, para ti que nos estás escuchando a esta hora y que tal vez te relacionas con eso que estamos hablando y quieres tomar parte activa en ese tipo de procesos, debes saber lo siguiente. Uno, escuchar. Por lo general, cuando nosotros escuchamos ese tipo de situaciones, la respuesta general de las personas es la de tender a minimizar aquello que sucedió. Decimos cosas como, por ejemplo, eso no es tan grave, o te lo dijo a manera de chiste. Sin embargo, cuando estamos hablando de escucha, estamos hablando de una escucha que permite comprender qué fue lo que pasó. Es decir, escuchar a la víctima que ha experimentado esa situación, validándola, es decir, reconociendo que eso que pasó fue real. Segundo, comprender. Comprender que efectivamente lo que pasó no es un chiste y no es solamente una tomadera del pelo. Lo que ocurrió posiblemente ha sido un episodio de violencia o de acoso en el entorno laboral. En tercer lugar, para los hombres y las mujeres que nos están viendo, podemos decir que tenemos que enseñar a las niñas y a los más pequeños a respetar y a denunciar ese tipo de situaciones, que las personas y las nuevas generaciones se acostumbren a que hay cierto tipo de situaciones que no tienen que ser soportadas. La tercera pregunta que nos llegó dice así: ¿qué puede hacer una mujer que ha experimentado ese tipo de violencia para enfrentar esa situación? Bueno, con respecto a eso debemos decir que las grandes organizaciones que a lo largo del mundo se han dedicado a estudiar y sobre todo a proveer de recursos a las mujeres que han sido víctimas de ese tipo de violencia han construido en un acróstico en 4 pasos cómo tramitar ese tipo de situación, qué hacer para poder enfrentar. Y ellos la construyeron a través de un acróstico que dice STAR. La primera letra S tiene que ver con Speak. Speak nos va a hablar de que una vez ha ocurrido el suceso en el que la mujer ha sido víctima de violencia, debe hablar de aquello que ocurrió. La segunda letra nos va a hablar acerca de tell someone, que significa hablar con alguien. Es decir, una vez el suceso ha sido dicho en voz alta, debe ser compartido con una persona para que pueda brindar apoyo y a su vez facilite a la persona que ha experimentado ese tipo de situaciones el poder tramitarla. La tercera letra en A significa awareness, que nos habla de tomar conciencia y significa comprender qué fue lo que ocurrió en esa situación. Y la última letra, la R, va a tener que ver con report, es decir, reportar frente a las personas competentes en el ámbito laboral o ante la justicia para poder tramitar eso que ocurrió. La cuarta pregunta dice así: ¿qué puede hacer una empresa u organización para prevenir o erradicar ese tipo de violencias? Bueno, en primer lugar podemos decir que toda empresa, tanto del sector público o privado, puede establecer políticas que
prevengan y sancionen ese tipo de conductas entre los pares laborales. Lo segundo que podemos decir con respecto a la prevención y la erradicación de ese tipo de situaciones en los entornos laborales es que las medidas, las consecuencias, las sanciones sean socializadas para todos los colaboradores de una organización. Las personas necesitan saber cuáles son las consecuencias de este tipo de comportamientos, entender que esa conducta es reprochable y que tiene una consecuencia. En tercer lugar, tenemos que socializar cuáles son los mecanismos, en qué consisten y cuáles son el paso a paso para poder lograr que la situación sea tramitada con agilidad. En cuarto lugar, brindar confianza. Las personas, en su mayoría, como dijimos al inicio, tienen el temor de que la situación, una vez se consume, no sea tramitada o que cause el despido de la persona del sitio de trabajo. Las instituciones y las organizaciones están obligadas a generarles a sus colaboradores, a sus empleados, la confianza para que ese tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Ninguna persona que ha sido víctima de cualquiera de ese tipo de violencias debe sentir que la organización va a permitir la impunidad. Las organizaciones deben tomar parte activa en esa tarea que tenemos todos de poder construir una sociedad más equitativa y más justa para hombres y mujeres. Y en ese caso en particular, quienes están en situación de vulnerabilidad, las mujeres.